Hola colegas, qué bueno encontrarnos. Hoy vamos a meternos con un tema que es, sin duda, un desafío en nuestras aulas de geografía y ciencias sociales. Esa relación, a veces tan complicada, entre la sociedad y la naturaleza. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes dejen de verlas como dos cosas separadas y entiendan que son parte de un mismo tejido, algo súper dinámico y complejo? Bueno, justamente de eso se trata este explicador. Vamos a meternos de lleno. Y ojo, que esto no es solo una curiosidad teórica. Esto que ven en pantalla es un objetivo de aprendizaje clave. Está en nuestro currículo. Así que la idea aquí es darnos herramientas prácticas, concretas, para que nuestros alumnos de verdad logren comprender esta idea tan fundamental. A ver, les cuento cómo vamos a organizar esto. Primero, vamos a hablar del desafío que esto representa en el aula. Después, vamos a hacer un viaje al pasado para entender de dónde salió esa idea de separar sociedad y naturaleza. Luego veremos por qué ese modelo entró en crisis, qué nuevas ideas surgieron y, lo más importante, cómo llevamos todo esto a la práctica, a nuestra clase. Y es que el punto de partida es justamente ese. Reconocer que enseñar esto es complejo. No se trata solo de que los chicos memoricen ríos o montañas, sino de que entiendan un proceso que está vivo, que cambia y que muchas veces está lleno de conflictos. Para entender cómo pensamos hoy, tenemos que, de alguna manera, desarmar el pasado. ¿De dónde viene esa idea tan metida en nuestra cabeza de que la sociedad está acá y la naturaleza está allá afuera, como si fueran dos cosas distintas? Bueno, aquí está la raíz de todo. Esta es la gran división que instaló el pensamiento moderno. Por un lado, la sociedad, el mundo del humano, de la cultura, de la razón. Y por el otro, la naturaleza, vista como algo externo, casi como una bodega de recursos, una materia prima que está ahí para ser usada. Esta separación, créanme, es la base de casi todo el pensamiento científico que vino después. Y esta cita de Descartes es brutal, ¿no? Captura a la perfección el espíritu de esa época. La idea de que la naturaleza ya no es nuestro hogar, sino un objeto que está a nuestra disposición. Algo que podemos, y casi que debemos, dominar a través de la razón. Y claro, esta idea no se quedó flotando en el aire de la filosofía, moldeó la ciencia misma. Primero Descartes, separando la materia de la razón. Luego, en el siglo XIX, Comte lo hace oficial. Las ciencias sociales por un lado, las naturales por otro. Campos separados. E incluso, a mediados del siglo XX, sociólogos como Parsons seguían hablando de una sociedad que se adapta a un ambiente externo, como si fueran dos entidades que apenas se tocan. La separación era total. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad es mucho más terca que nuestras teorías? ¿Qué pasa cuando ya no podemos seguir ignorando las conexiones? Aquí es donde la historia da un giro bien interesante. Y aquí es donde todo estalla. A partir de los años 60 y 70, la realidad nos golpea en la cara. La contaminación, la deforestación, el cambio climático, de repente era imposible negar que nuestras acciones sociales tenían consecuencias naturales gigantescas y directas. Esa separación que habíamos construido resultó ser una ilusión muy peligrosa. O sea, para que quede claro, el modelo con el que veníamos pensando se rompió, se volvió inútil, simplemente no servía para explicar y mucho menos para solucionar los problemas que estábamos enfrentando. No se pueden resolver problemas socioambientales si seguimos pensando que la sociedad y la naturaleza son dos cosas distintas. Y como suele pasar, de las crisis surgen nuevas ideas. Esta crisis obligó a la ciencia y a la filosofía a evolucionar, a buscar nuevas formas de entender que, justamente, intentaran reconectar todo aquello que la modernidad se había encargado de separar. Una idea clave para empezar es esta, el constructivismo social. ¿Qué nos dice? Algo fundamental, que lo que llamamos naturaleza no es algo que simplemente está ahí afuera. Es, en gran parte, el resultado de cómo la interpretamos, de los significados que le damos como sociedad. Piénsenlo así. Un derrame de petróleo solo se convierte en un problema ambiental cuando una sociedad lo reconoce como un problema, le da un valor negativo y decide que hay que hacer algo. Y aquí, desde nuestra propia región, desde Latinoamérica, surge una mirada súper potente, la ecología política, con pensadores como Enrique Leff o Arturo Escobar. Este enfoque va un pasito más allá. No solo dice que la naturaleza es una construcción social, sino que se pregunta quién tiene el poder de construirla. ¿Quién define qué es un recurso? Analiza las luchas de poder sobre cómo se apropia, se controla y se significa la naturaleza. Y esta es una herramienta que de verdad es oro puro para nosotros en el aula. Es la idea de los lenguajes de valoración de Joan Martínez Alier. Nos ayuda a entender que un conflicto socioambiental es en el fondo un choque de valores. Para una empresa minera, una montaña se valora en toneladas de mineral. Para una comunidad local, esa misma montaña se valora en agua pura, tierra sagrada y sustento.
Son lenguajes distintos, casi intraducibles entre sí, y de ahí, de ese choque, nace el conflicto. Muy bien, ya hicimos todo el recorrido teórico. Ahora vamos a lo nuestro. ¿Cómo aterrizamos todo esto en la práctica docente, en el día a día del salón de clases? Exacto. La pregunta del millón. ¿Cómo pasamos de hablar de Descartes y la ecología política a una actividad que podamos hacer mañana con nuestros estudiantes? Miren, aquí les dejo una propuesta muy concreta, que sigue la lógica del aprendizaje basado en problemas. Paso 1, que los chicos salgan y busquen un espacio en su comunidad. Un parque, un río contaminado, un terreno baldío, lo que sea. Paso 2, que se pongan en modo detectives e investiguen su historia. ¿Cómo era antes? ¿Qué pasó aquí? Paso 3, y aquí es donde conectamos toda la teoría. Que identifiquen los lenguajes de valoración. ¿Quiénes usan ese espacio? ¿Qué valor le da cada uno? ¿Hay conflictos? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Y finalmente, que compartan lo que encontraron. Y al final de una actividad así, ¿con qué se tienen que quedar los estudiantes? Pues con estas ideas fuerza. Que el espacio no es algo dado, sino que lo construimos socialmente, que todo lo que hacemos tiene un impacto, que la forma de ver la naturaleza no siempre fue la misma, y sobre todo, que los conflictos por el territorio son, en realidad, conflictos por diferentes formas de valorarlo. Esto además nos sirve a nosotros como una excelente guía de evaluación. Y me gustaría cerrar con esta pregunta, para dejarla picando en el aula y por qué no para nosotros mismos. Si de verdad aceptamos que el espacio geográfico es una construcción social, que no somos simples espectadores, sino los arquitectos de nuestro entorno, entonces la pregunta se vuelve urgente. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo? Una reflexión bien potente para terminar, ¿no creen?